Cuando tenía 9 años, vi a mi vecino, el señor McCoy, ser abducido por extraterrestres. En medio del campo, nuestras casas eran las únicas que se veían entre sí, así que fui el único testigo. A veces me pongo a pensar en eso, en las probabilidades astronómicas de ver lo que vi, de estar mirando por la ventana justo en ese momento. Me había despertado por una pesadilla, aunque ahora no recuerdo de qué se trataba, solo que me aterrorizó. Pero cuando vi las luces parpadeantes afuera de mi ventana, bailando en verde pálido y naranja, me sentí seguro. La nieta del señor McCoy lo visitaba a menudo, especialmente en los veranos, y siempre jugábamos a enviarnos mensajes con linternas a las ventanas. Al principio pensé que era ella, pero cuando me desperté lo suficiente como para arrastrarme hasta la ventana, vi que las luces no venían de la ventana, sino de detrás de la casa. Vi al señor McCoy abrir la puerta principal y salir como en trance. Se abrió paso directamente a través de sus preciados arbustos de hortensias, pisoteando sin cuidado. Cuando salió de las sombras, hacia lo que le esperaba en la luz, sentí una sensación de pavor. Las luces se apagaron y vi algo grande elevarse sobre su casa, antes de desaparecer en el cielo. Por sí sola, esta realización de que lo sobrenatural existía no me afectó demasiado. Esa noche, acepté que había cosas ahí afuera que no entendíamos, y eso fue todo. Como cualquiera que haya vivido en una casa embrujada o haya visto una criatura imposible acechando en el bosque. Lo que sí me afectó, sin embargo, fue lo que le pasó al señor McCoy cuando los extraterrestres lo trajeron de vuelta al día siguiente. El señor McCoy les contó a todos sobre los extraterrestres y lo que le habían hecho, y yo les conté a todos lo que había visto. Pero yo era un niño y él era un hombre adulto. Aunque la gente me escuchaba, se cansaron de su historia rápidamente. Terminó vendiendo la casa en la que había vivido durante los últimos 40 años porque no soportaba vivir donde había ocurrido la abducción. Compró una casa móvil barata en las afueras del pueblo. Pasaba todo su tiempo mirando el cielo nocturno y fue a programas de entrevistas marginales en un intento desesperado por contarle a la gente la verdad sobre lo que sabía. Le destruyó la vida. Murió solo unos pocos años después, todo el estrés y la soledad acelerando su muerte. A medida que crecía, llevé conmigo ambas experiencias, ver lo sobrenatural, pero también ver lo que podía hacer para dejar que ese conocimiento te consumiera. Lo sobrenatural se convirtió en algo que investigué en silencio y estrictamente por mero y único placer. Cuando me aburría en casa, sin nada que hacer en las tardes lluviosas o nevadas, recurría a internet o a mis libros y buscaba respuestas. Nunca fui lo suficientemente bueno en la escuela como para querer dedicarme a la academia como trabajo, pero tomar notas, investigar y estudiar eran cosas que disfrutaba. A medida que me convertí en adulto y elegí uno de esos trabajos aburridos pero estables, perseguí mis estudios pseudoacadémicos cada vez más en mi tiempo libre. Después de todo, se supone que tenemos pasatiempos que disfrutamos, ¿verdad? Con los años, toda mi lectura, clics y notas me llevaron a la misma conclusión una y otra vez, que había muchas más similitudes que diferencias cuando la gente experimentaba lo desconocido. Empecé a formular una teoría de que tal vez las cosas que describimos usando tantas palabras diferentes, extraterrestres, fantasmas, hadas, demonios, bueno, tal vez todos eran lo mismo. Tal vez solo se miraban a través de diferentes lentes dependiendo de la época y el lugar donde nos atormentaban. No fui el primero en tener esta idea, ni mucho menos. Pero en los días lentos en el trabajo y en las noches oscuras aventurándome en lugares embrujados y extraños, a menudo fantaseaba con que yo solo sería la persona que probaría esta idea, que tenía un gran destino esperándome. La búsqueda de lo desconocido está lejos de ser algo solitario, y tuve muchos compañeros diferentes en mi búsqueda de conocimiento. El primero fue un grupo de cazadores de fantasmas que vivían a 1 hora al sur de mí, en un pueblo más pequeño que mi ciudad natal pero con su historia local mejor conservada. Pasé muchas noches con ellos en edificios antiguos, y no se parecía en nada a los programas que ves en la televisión. Eran un grupo de personas que compartían una sensación de calma y paciencia que yo nunca logré. Podían sentarse en la oscuridad durante horas y catalogar cada sonido metódica y cuidadosamente. No había gritos ante cada pequeño crujido de una tabla del suelo, ni burlas a los fantasmas. Estaban buscando algo real. Aunque a menudo me sentía incómodo en esas aventuras, nunca vi ni escuché nada que se sintiera de otro mundo con ellos, y me quedé buscando en otra parte. Ocasionalmente, hacía viajes con exploradores urbanos, un grupo que era especialmente despreocupado al conocer extraños en internet. Pero estaban buscando algo diferente a mí, querían emociones y peligro basados en este mundo. Las personas que eran más entusiastas en su búsqueda de lo paranormal solían ser aquellas que creían en los extraterrestres.
Con ellos, a menudo encontraba la misma obsesión conspirativa que había visto en el señor McCoy. Creo que tal vez eso se debía a que muchos de ellos habían visto y experimentado cosas personalmente. Tener tantos pasatiempos en los que te relacionas con extraños de internet puede desensibilizarte al peligro, y a menudo me encontraba yendo a aventuras por un capricho. Había revelado la ciudad en la que vivía en algún foro especializado sobre abducciones extraterrestres que coincidían con eventos celestiales, y alguien me envió un mensaje para decirme que algo maravilloso iba a suceder cerca de mí. El extraño quería saber si quería echarle un vistazo. Por pura casualidad, el evento fue en un lugar al que ya había ido antes. Era un antiguo observatorio abandonado, uno de los lugares de exploración urbana más amigables para principiantes en mi parte del estado. Charlamos brevemente. El extraño me dijo que su nombre real era Mike, y yo le di el mío, Sam. Con eso, me sentí más a gusto y solidificamos nuestros planes para reunirnos. Dijo que íbamos a ver un cúmulo estelar que iba a ser más visible de lo normal esa noche. Aparentemente, era uno de los cúmulos más antiguos, si no el más antiguo, que habíamos descubierto. El antiguo observatorio estaba en una ciudad, así que le pregunté sobre la contaminación lumínica, y Mike dijo que las luces de la ciudad no bloquearían totalmente el cúmulo. Aunque sería mejor observar las estrellas fuera de la ciudad, las estrellas no eran el punto principal de nuestra aventura. Quería probar algunas teorías que tenía sobre la memoria y la intención que afectaban la probabilidad de ver algo extraño. Mike dijo que pensaba que si íbamos a algún lugar a admirar las estrellas donde innumerables personas habían estado antes, haciendo lo mismo, esperaba que pudiera aumentar nuestras posibilidades de tener algún tipo de experiencia de otro mundo. Ambos llegamos una hora más o menos antes de la puesta de sol para poder ver el lugar durante el día y charlar un poco para ver si alguno de nosotros era secretamente un asesino. El observatorio era el tipo de edificio abandonado donde podías estacionarte afuera y entrar. Mientras subíamos, una anciana nos gritó que tuviéramos cuidado y tomáramos buenas fotos. Y le dijimos que lo haríamos. La puerta principal había sido tapiada en mi primera visita, y tuve que escabullirme por la parte de atrás, pero esta vez estaba completamente abierta, invitándonos a entrar. La parte delantera del edificio estaba completamente cubierta de enredaderas, y cuando entramos, algunas de ellas rozaron la parte superior de nuestras cabezas. Mientras explorábamos, Mike me contó todo sobre las estrellas y los planetas. Las cosas de ciencia se me escapaban un poco, pero estaba ansioso por aprender. Primero subimos las escaleras a una de las cúpulas, emocionados por explorar donde podríamos estar observando las estrellas. La primera cúpula había perdido aproximadamente la mitad de sus paneles del techo, lo que nos daba una docena de cuadrados huecos diferentes desde los cuales podíamos observar el cielo nocturno. Decidimos explorar el resto del edificio antes de que oscureciera. Mientras explorábamos el auditorio, una habitación enorme con grafiti obsceno que cubría los asientos y las escaleras, Mike me contó sobre las conjunciones planetarias, que es cuando otros planetas se eclipsan entre sí en relación con nosotros, y lo que eso podría significar para nuestros destinos. Mientras nos aventurábamos en el sótano, lleno de madera rota y una sorprendente cantidad de grafiti sobre la tierra plana, Mike habló sobre la luna y las formas en que nos cambia. Cuando caminamos por los niveles inferiores, una serie de pequeñas habitaciones y pasillos, fue mi turno de especular. Le conté a Mike sobre mi teoría de que algunas de las entidades que nos atormentan, las cosas que han abducido o atormentado a la gente a lo largo de la historia de la humanidad, tal vez todas eran lo mismo. Mientras retrocedíamos por los pasillos y las habitaciones buscando las escaleras para llevarnos a la segunda cúpula, ambos hablamos sobre la extraña sensación que tienes cuando sientes que estás a punto de descubrir algo. Como si el universo te estuviera diciendo que estás justo donde debes estar. Ambos lo sentimos esa noche. Cuando llegamos a la segunda cúpula, decidimos de inmediato que sería el mejor lugar para observar el cúmulo estelar. Más de los paneles de la cúpula estaban intactos, lo que hizo que el corte original para la visualización se sintiera más intencional. También tenía una sensación más extraña, y cuando entramos, ambos notamos que la temperatura bajaba. Era importante buscar señales como esa cuando se perseguían cosas sobrenaturales. También había un letrero literal del que ambos nos reímos. En medio del suelo, había un agujero rectangular, tal vez donde solía haber otra escalera. Y en el borde del agujero, alguien había pintado con aerosol infierno en letras mayúsculas. Con la puerta al infierno, a nuestros pies y los cielos sobre nosotros, nos acomodamos para la noche. Abrimos unas cuantas cervezas y vimos cómo el sol se deslizaba por debajo del horizonte. Hablamos de la importancia de mantener la mente abierta,
de estar listos para presenciar algo espectacular. Una vez que oscureció lo suficiente, Maike sacó un telescopio de mano que había traído. Divagó y divagó sobre las especificaciones en comparación con el que tenía en casa. Este era esencialmente un juguete, pero en realidad, no había una buena manera de traer un buen telescopio a un lugar como este. Me mostró cómo usarlo y me dio un recorrido rápido por las constelaciones que podíamos ver. Luego, a medida que oscurecía, me mostró el cúmulo estelar para el que habíamos venido. Olvidé el nombre tan pronto como lo dijo. Muchos de ellos eran solo una cadena de letras o números aleatorios, pero al igual que cualquier grupo de estrellas, era hermoso. Maike me dijo que tenía casi 13.000 millones de años, uno de los cúmulos estelares que se teoriza que es casi tan antiguo como el universo mismo. Al observar las luces azules parpadeantes, me sentí nervioso, como si estuviera viendo algo que no debería estar viendo. O tal vez era solo la ansiedad que viene con pensar en cuán vastas y antiguas son las cosas que nos rodean. En unos 10 minutos, estaremos lo más cerca posible que nuestro planeta llegue, dijo Maike. Estoy tratando de manifestar que algo suceda, dije, aunque no sé qué. No lo planees, solo mantén la mente abierta y dalo por hecho. Nos sentamos en silencio un rato, tratando de abrir nuestras mentes, nuestras almas, si es que existía tal cosa, a lo desconocido. Y mientras medio meditábamos, no pude evitar pensar en el hecho de que tanta gente regresa de lo desconocido traumatizada. Tantas entidades y seres sobrenaturales solo se describen como malévolos. Pensé en el señor McCoy, en cómo su vida se destruyó. Pensé en las cosas que los extraterrestres le hicieron que no entendí hasta que fui mayor. Pero a medida que pasaban los minutos, traté de alejar esos pensamientos de mi cabeza. Es hora, dijo Maike, y cuando lo dijo, me di cuenta de que sabía lo que teníamos que hacer. La puerta al infierno nos estaba llamando. Maike se puso de pie frente a mí y comenzó a caminar, sintiendo ese mismo tirón sin palabras. Supe entonces que tenía que ser algo real. Lo seguí de cerca, y él dijo: ¿tú también lo sientes? Asentí, y ambos nos detuvimos justo al borde. Habíamos traído luces rojas para no estropear nuestra visión nocturna, y ambos las dirigimos hacia el agujero. Era solo la basura en el suelo debajo de nosotros, pero con la luz roja, parecía de otro mundo, infernal. Quería salir del borde, pero apenas logré detenerme. Era como si me hubieran regalado la revelación de que había maravillas debajo de nosotros, que las respuestas que buscábamos nos darían la bienvenida con los brazos abiertos si solo saltáramos. Era como si el agujero estuviera entrando en mi mente y me dijera que la sensación de importancia, la misión que había estado buscando toda mi vida, todo me estaba esperando justo debajo de mis pies. Sam, no deberíamos entrar ahí, dijo Maike, agarrándome del brazo. Recién me di cuenta de lo bruscamente que me estaba inclinando cuando me enderezó. Quiero saber, dije, sacudiéndolo. Había tomado una decisión, había llegado hasta aquí buscando respuestas, e iba a echarle un vistazo al menos. Antes de que Maike pudiera detenerme, me acosté boca abajo y asomé la cabeza por la puerta al infierno. Pero tan pronto como lo hice, el trance se rompió. Solo estaba mirando el antiguo observatorio. Maike se estiró y me levantó, sumergiendo su brazo derecho por debajo del borde de la puerta. Jesús, Sam, reacciona, gritó. Y lo hice, pero no pude evitar sentir que algo había cambiado dentro de mí. No sabía si eso era bueno o malo. La noche se arruinó después de eso, y nos fuimos. Nos mantuvimos en contacto a través del foro en el que nos habíamos conocido y discutimos lo que creíamos haber experimentado, pero la conversación se apagó. Es decir, hasta aproximadamente un mes después. Maike me había enviado un mensaje sobre una lluvia de meteoritos, y aunque rechacé reunirme para eso, le dije que intentaría salir esa noche y echar un vistazo. Cuando llegó el día, sin embargo, estaba nublado y estaba exhausto por un proyecto en el trabajo, así que decidí simplemente dormir un poco. Pero, en lugar de dormir, algo más me encontró esa noche. Tuve sueños extraños de un lugar rocoso desolado. El aire olía a azufre, y sobre mi cabeza, una violenta tormenta rugía en las nubes púrpuras y anaranjadas. Estaba solo allí, y sentí el calor vívidamente mientras observaba cómo las nubes destellaban. El trueno era diferente al nuestro, como si fuera 100 veces más fuerte pero también infinitamente más alto en el cielo sin fin. Me desperté con el peor dolor de cabeza que había tenido en mi vida, así como con varios mensajes perdidos de Maike. El primero se quejaba de dolor en su brazo derecho, que finalmente se convirtió en bromas sobre cómo debíamos haber sido maldecidos en el observatorio.
lo que luego se convirtió en súplicas reales y asustadas de que algo podría estar mal. El último mensaje decía simplemente, voy al hospital. Lo llamé cuando salí del trabajo, pero para entonces ya estaba en casa. El dolor había pasado y se sentía tonto por haber gastado varios cientos de dólares en una visita a la sala de emergencias cuando ni siquiera pudieron averiguar que estaba mal. Nos reímos de eso, y no le conté sobre mi sueño. Hicimos planes vagos para reunirnos pronto, pero él vivía a 3 estados de distancia, por lo que los planes podrían haber permanecido indefinidamente vagos si no fuera por lo que sucedió después. 2 días después, la luna llena me trajo otro sueño extraño. En él, estaba respirando aire sulfuroso y agradablemente cálido. Pero esta vez, la tormenta de arriba se había calmado un poco, y podía escuchar sonidos en la distancia. El aire estaba brumoso, así que seguí el ruido, manteniendo un seguimiento de mis pies sobre las rocas negras porosas de abajo. Caminé durante lo que pareció una eternidad siguiendo el ruido. Solo cuando me sentí al borde de despertar, finalmente pude distinguir cuál era el sonido. Era el sonido de un número incalculable de personas gritando al unísono. Cuando me desperté esta vez, los mensajes de Maike fueron peores. Durante toda la noche, me había enviado mensajes como, siento que alguien me está abriendo el brazo. O, creo que me estoy muriendo. El último solo decía, ayuda. Lo llamé tan pronto como me desperté, y sonaba increíblemente cansado. Fui a la sala de emergencias de nuevo, pero dijeron que no me pasa nada. ¿Es el mismo brazo?, le pregunté. Sí, es el mismo maldito brazo. Te lo digo, está pasando algo horrible. Necesitamos volver al observatorio y necesitamos arreglarlo. Lo calmé y estuve de acuerdo. No quería acercarme a lo que fuera que estaba a punto de encontrar en mis sueños. El próximo gran evento celestial fue la conjunción de Júpiter y Marte, a 2 semanas de distancia. Ambos solicitamos tiempo libre en el trabajo para el viaje. Pero los criterios arbitrarios que habíamos elegido para los eventos celestiales no los cubrían todos, y después de 3 días, lo que sea que nos estuviera pasando, a lo que sea que nos hubiéramos acercado, bueno, se acercó una vez más. Esta vez, me quedé dormido y me desperté al otro lado en una cueva. Los gritos eran más fuertes de lo que las tormentas exteriores habían sido jamás. Esta vez, no estaba solo. Esta vez, había una criatura estudiándome cuando mi cabeza llegó a ese extraño lugar. Intenté mover los brazos, caminar, pero todo por debajo de mi cuello se sintió completamente muerto. Miré a mi alrededor, y era como si me hubieran enterrado en roca desde el cuello hacia abajo. La criatura que tenía delante era alta, tal vez el doble que yo, y aunque era vagamente humanoide, la anatomía estaba mal. Las rodillas tenían 2 articulaciones, y cuando se acercó a mí, sus piernas se doblaron libremente en ambas. Su piel era roja y moteada, y vestía ropa que parecía negra y podrida. Cuando se acercó, demasiado cerca, distinguí una cara humana caída en la pierna de sus pantalones. Me habló entonces, con una voz alienígena profunda y distorsionada. Ahora, esto es interesante. Su rostro fue la peor parte. Tenía enormes ojos negros que parpadeaban con una sola membrana translúcida. Su nariz estaba respingona, sus orejas puntiagudas y altas. Se parecía más a un murciélago monstruoso que a una persona. Fue solo cuando se acercó lo suficiente a mí que pude oler su aliento que vi lo que había estado produciendo los gritos. Encadenado a la pared detrás de él estaba la mitad superior de un hombre, el resto había sido cortado. Aunque ciertamente debería haber estado muerto, gritó como si sus pulmones no estuvieran colgando de la parte inferior de su caja torácica. La criatura me vio mirando y dijo: Llegas un poco temprano, ¿no? Me desperté en mi cama entonces, pero sabía que era solo un respiro temporal. Mi teléfono solo tenía un mensaje de Maike esta vez. Decía: está pasando de nuevo, pero esta vez tengo una solución. Cuando se despertó horas después, lo insté a que me dijera qué era. Finalmente confesó que se había inyectado adrenalina para adormecer el dolor. Las estrellas, o los dioses, o el diablo, no sé a quién culpar, nos bendijeron con otra lluvia de meteoritos el día antes de nuestro viaje planeado. Esta vez, me desperté en la cueva con la bestia de nuevo, y me estaba esperando. Una vez más, era como si estuviera atrapado en la roca, con solo mi cabeza realmente en el otro lugar. Bienvenido de nuevo. Sonrió, mostrando diminutos dientes de aguja. Esta vez, no había nadie más en la cueva. Has logrado sorprenderme. Eso es algo raro aquí abajo. Se sentó en una roca cercana y dijo:
Ha pasado mucho tiempo desde que escuché una buena historia. Cuéntame la tuya. Y así lo hice, y me ayudó a pasar esa noche sin que me pasara nada atroz. Maike estuvo en silencio por radio al día siguiente. No me molesté con el viaje. Sabía que volvería la noche siguiente para la conjunción de Júpiter y Marte, así que traté de prepararme mentalmente para lo que la cosa en mis sueños me haría. Leí sobre el infierno y traté de encontrar una manera de negociar, de complacer a los demonios de allí abajo. O supongo que si viven en algún lugar de las estrellas, supongo que debería decir allá arriba. Pero cuando volví, la bestia simplemente quería mostrarme toda la diversión que podía tener con un alma fresca. Sin embargo, me prometió que algún día podría experimentar todo lo que estaba viendo. Cuando me desperté, intenté durante mucho tiempo ponerme en contacto con Maike. No sé si fue la adrenalina o los viajes al infierno lo que lo atrapó, pero nunca más supe de él. Tuve 2 semanas después de eso antes de que me volvieran a llamar con una luna llena. 2 semanas para pensar en lo que iba a hacer. Me revolqué toda la noche de luna llena, pero no pude luchar contra el sueño para siempre. Cuando llegó el momento de enfrentarme a mi demonio de nuevo, tenía un plan. Cuando me materialicé en la cueva, o mi cabeza lo hizo de todos modos, la criatura ya estaba torturando a alguien. Esta vez, los tenía en una losa de piedra. Odio decirlo, pero me sentía aliviado. Tal vez eso significaba que iba a dejar mi cabeza cortada en paz. Cuando me vio, hablé antes de que pudiera hacerlo. Necesito que me digas algo, ¿cómo me aseguro de no terminar en esa mesa? Hice una pausa. Haré cualquier cosa. Sonrió una vez más. Es fácil. Dijo la cosa. Si impresionas al hombre grande de abajo, muéstrale algo nuevo durante tu tiempo en la tierra, te dejará ser uno de nosotros. Señaló a la persona en la mesa, a la que le faltaba la mayor parte de la piel. Y no uno de ellos. Se rió soltando una carcajada de mal gusto. Te lo iba a decir de todos modos. Puedo decir que tienes las cualidades de la grandeza. Y aunque debería haber estado disgustado, descubrí que no me importaba el cumplido que venía de esta cosa. Tenía una salida, y eso me calmó. De todos modos, quiero mostrarte algunas cosas que apuesto a que tú nunca has visto antes. Y me mostró. Cuando me desperté, me sentí extrañamente tranquilo. Había ido en busca de respuestas y las había encontrado. Ahora tenía un propósito. Abrí un cuaderno nuevo. Me gustaba empezar otros nuevos cada vez que abordaba un tema nuevo, un nuevo método de estudio de lo desconocido. Solo que ahora ya no era lo desconocido, ¿verdad? Lo había visto. El infierno es real. Está en algún lugar de allá afuera, en la galaxia más antigua del universo, y nos está esperando a todos. Tal vez también haya un cielo, pero incluso si existe, sé que no iré allí. Mi nuevo tema de estudio ciertamente me impediría entrar, pero ese es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Tengo mi búsqueda ahora, mi propósito. El infierno vive en mi cabeza ahora, se ha apoderado, y lo he permitido. Pero no dejaré que me haga miserable. No, si este es mi camino elegido, mi destino, creo que puedo encontrar una manera de disfrutarlo. Ya sé dónde encontrar a mis sujetos de prueba. Después de todo, personas que se apresuran a aventurarse en lugares apartados con personas que nunca han conocido. Personas que buscan algo nuevo, algo aterrador, y lo encontrarán. Me encargaré de eso. En la primera página de mi nuevo cuaderno, empiezo a hacer una lluvia de ideas sobre nuevas formas de miseria. Empiezo a esbozar qué tipos de sufrimiento podría infligir a otros que ni siquiera el mismo diablo ha visto antes.